corazón valiente que no teme a lo que siente. Ángela está viva. La encontraron en la calle cerca de la cárcel. Está en el hospital con algunas quemaduras. ¿Pero qué te dijeron exactamente? ¿Están seguros de que es ella? Vamos, tenemos que ir. ¿Y nuestros planes, Juan Marcos, nuestro matrimonio? Lo que estábamos hablando, la vida maravillosa que me ibas a dar, la familia que íbamos a construir con Juan Cruz. Por favor, Fernanda. No puedo pensar en el futuro si no sé cuál es mi presente. Por favor, acompáñame a dejar a Juan Cruz en la casa. Antes de ir al hospital. Vamos. Bueno. Hola, guapo. Te extraño. Quiero verte. ¿No me llamaste más? Cecilia, en este momento no puedo hablar. Estoy en la comisaría. Ay, no, no me trates así. Yo te cubrí con Bernardo, así que pues sé bueno conmigo, ¿no? Nos vemos esta noche. Está bien, está bien. Yo te llamo, ¿ok? Te llamo. Chao. Miguel, gracias por avisar. ¿De verdad esa mujer va a hablar? Pues eso fue lo que dijo. En cuanto llegamos, habló con Duval. Pero después me la encontré aquí en el pasillo y me dijo que iba a decir toda la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, ella ya admitió que inició el fuego en la cárcel. Ahora queremos saber quién le pagó por hacerlo. Queremos encontrar al autor intelectual. Ojalá hable. Yo eso espero. No creo que pueda con esta culpa. No creo. Oigan, ustedes dos están como raros, ¿no? ¿Qué les pasa? Pasa que estamos mejor que nunca. El resultado de ADN dio negativo y no somos hermanos. ¡Felicidades! Pero entonces eso quiere decir que tu padre volvió a mentir. Yo ya no tengo padre. ¡Ey, urgente! Llama al 911, ya. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? A la señora Ramos se dio un ataque al corazón. Así que ya saben que no son hermanos. Ese resultado no puede haber dado negativo, Bernardo. Fernanda es tu hija. Ya sé que es mi hija. ¿Y entonces? Hay una sola explicación. Fernanda no hizo lo que le pedí. No cambió la sangre. No, no puede ser porque Fernanda jamás te traicionaría. ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Se vengó de mí de esa manera. Y ahora perdí a Samantha para siempre. ¿Vive? Apenas. La ambulancia ya viene en camino. ¡Que se apuren! No te mueras. Este es mi jardín. Lo quiero lleno de vida, de mucha vida. De flores, de color, de rosas. Mucha, mucha vida. Claro. Lo que pasa es que tenías razón. Y no está muy cuidado, que digamos. Bueno, yo te lo advertí, ¿no? No te preocupes. Vamos a hacer algo. Voy a convertir este jardín en un jardín digno de una princesa como tú. ¿Ah? Perdón, es que estoy muy sensible. Es que en unos días voy a saber si la inseminación dio resultado. ¿Sabes qué? Siento que este bebé está creciendo. Siento que está creciendo dentro de mí. Y quiero que nazca. Quiero que nazca, Camilo. Tanto. Lo siento. Lorena. Lorena, por favor, no llores. No llores, tranquila. Mira, yo no te conozco hace mucho tiempo, pero... solo dime en qué te puedo ayudar, lo que sea. No llores. No, Camilo. Tú no me puedes ayudar. Nadie puede ayudarme. Nadie puede ayudarme con esta culpa que yo siento porque mentí. Mentí con los resultados de los análisis del ADN. Mentí. ¡Rápido, muchachos, rápidos! ¿Y cómo siguió? Ramos tuvo un infarto. Le van a internar. Está muy grave. Yo no puedo creer esto. Lo que sepa algo les aviso. Detective, yo sé que tal vez no sea el momento correcto, pero
¿Pudo hacer su confesión? No, ella solo me estaba contando que fue la que provocó el incendio y de repente se puso muy mal. Usted le salvó la vida, de hecho. Fuera de eso, no dijo nada más. Bueno, al menos admitió que fue ella quien inició el incendio. Toma. Cuando trajeron los resultados, Willy y Samantha se pusieron muy nerviosos. No querían leerlo, entonces yo tomé el sobre y lo leí. ¿Qué decía? Decía positivo. Y yo mentí. Decidí mentir y les dije que no eran hermanos. Pero en realidad mentí. Lorena, ¿y por qué hiciste algo así? ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pensé que si Willy sabía la verdad, iba a interrumpir este embarazo y yo no quiero. Yo quiero que este bebé nazca. A ver, ¿y para qué te aferras tanto a un bebé que no es tuyo y que tampoco vas a criar? Porque es un hijo de Willy. Y yo quiero un hijo de Willy. Quiero un hijo de Willy y que nazca. Ya entiendo. Tú amas tanto a Willy que le quieres dar un hijo. Sí. Por favor, no le cuentes esto a nadie. Júrame que no se lo vas a decir a nadie. Júramelo, Camilo. Por favor. Lorena, mira. La que tendría que contarlo eres tú. Y por suerte no somos hermanos. De ahora en adelante vamos a poder disfrutar de este amor y esta pasión. ¿Qué? Bueno, eso es una gran noticia. Grandísima. Sí, usted sabe cómo me tenía de mal la noticia. Estaba muy preocupada. Claro, no es para menos. Pero bueno, por suerte ya todas las dudas se aclararon. ¿Por qué no cenamos para festejar? Uf, qué rico. Yo no voy a cenar con ustedes. No tengo ganas de festejar nada. Y la verdad, hubiera preferido que fuesen hermanos. Sufres mucho con él. No me gusta para ti. Tengo 15 llamadas perdidas. Ay, es que te extraño. Sí, se nota. Bernardo me pidió que destruyera todo por ti. Ay, pero es que yo por ti soy capaz de todo. No seas malita. Hazle copias a todas las cosas que Bernardo no quiere que yo vea. Y si tú eres buena conmigo, yo voy a ser muy bueno contigo. Ay, ahora que te tengo aquí, quiero que seas malo. Muy malo conmigo. Wow. Perdona la demora, pero recién ahora lo pude hacer pasar. ¿Sabes? Ya me tengo que ir. Ay, no. No. Quédate a dormir, ¿sí? Quédate un ratito más. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres que yo te cocine? ¿Qué se te antoja? Cecilia, me tengo que ir. ¿Estás enojado conmigo? No. No estoy enojado contigo. Simplemente estoy dolido. Siento que en realidad no confías en mí como debieras. Que no me ayudas. Te ayudo diciéndote que te alejes de esa gente. Eso no me es suficiente. Entonces, ¿qué más quieres que haga? No sé. Me gustaría que me entregaras tu confianza. Que no solamente me entregaras tu cuerpo, sino que me lo dieras todo. Para que yo también me pueda entregar una relación así. Ah, ok. Ven. Confianza. Aquí tienes. ¿Qué?
Eres increíble. Entonces te veo mañana. Mañana y pasado y el día que sigue. Ay, yo te abro la puerta. Qué bonito. Que la gente se quiera.